Yo veo, por ejemplo, viajo y lo primero que veo es el paisaje, veo los edificios, veo las placas, los monumentos, veo el estilo arquitectónico, veo las personas, todo lo veo en clave histórica. Busco cualquier elemento o rescato o trato de rescatar cualquier elemento que hable sobre la historia de ese lugar. En realidad yo no quería ser historiador, a mí me gustaba la historia. El hecho de ser historiador, que hoy en día hasta me produce cierto resquemor, dice, soy un historiador o soy un historiador, es una construcción y no me lo propuse nunca. En mi casa nosotros éramos 5 hermanos. Mi papá siempre fue un gran lector, entonces siempre nos inculcó el gusto por la lectura. Mi mamá siempre nos impulsó al estudio y a cumplir todas las etapas del primario, secundario, llegar a la universidad, lo cual implicaba para mi familia todo un logro, no solamente mío, sino del conjunto. Y a mí siempre me gustó tanto la geografía como la historia. Yo recuerdo mucho tener un atlas que era un atlas Estrada, y yo lo había visto ya como 10 o 20 veces y sabía todas las capitales, todas las extensiones, todas las poblaciones, cuáles eran los países más ricos. Bueno. Y llegaban también libros de historia, pero era algo natural, absolutamente natural. Vincular esos personajes, algunos personajes literarios, vidas de hombres ilustres, con lo que yo sabía, y yo tenía una facilidad, me gustaba, lo hacía con placer, y por lo tanto yo nunca dudé que cuando terminara mi colegio secundario iba a seguir el profesorado de historia, y me fue realmente muy bien y lo hice prácticamente como un juego. Hoy en día yo he tenido no solamente una formación como historiador, sino una formación como docente, porque no solamente hice la carrera de profesor de historia, sino también hice una especialización en pedagogía de la formación que me capacitó específicamente para ser docente de los niveles superiores. Y además tuve otra como carrera paralela como investigador. Primero como magíster en historia, que me habilita a hacer investigación, y posteriormente hice el doctorado en historia, que es la culminación de toda una carrera con la cual, bueno, uno puede dar por terminado su ciclo académico, y a partir de allí, bueno, cada uno trata de buscar y de hacer con el tiempo que ya le queda
lo que más le gusta, que en este caso para mí no solamente que es enseñar, sino también investigar. Esas experiencias y esos aprendizajes son los que yo a la vez siempre intenté volcar en mi conjunto de relaciones, sobre todo con mis alumnos y mis colegas. Tratar de ayudarlos, entusiasmarlos, mostrarles que la historia es apasionante, porque en cierta manera es la pasión lo que me mueve a mí. Uno puede decir, todas las personas que viven en una sociedad saben de la historia y conocen su historia, porque el conocimiento de la historia es algo vívido. Entonces, por ejemplo, si uno conoce la historia de su familia, quién era su madre, quién era su padre, de dónde vienen, cómo era su casa, que puede plasmarse en un relato, eso es historia. También hay otra visión de la historia que se conoce a través de la idea de comunidad. La historia de la provincia, la historia de una nación, de una iglesia, de un club de fútbol, de un barrio. Y después tenemos la visión científica de la historia. Y allí, bueno, allí ya hay definiciones mucho más precisas, porque la historia es un conocimiento científico. Y aquí es cuando muchas veces se confunden. Uno cree que al saber determinados elementos del pasado, cree saber historia, pero desde el punto de vista científico se tienen muchos requisitos. Entonces no cualquiera puede ser historiador, sino que académicamente, en el mundo científico, la comunidad de los historiadores, justamente se trata de una comunidad porque es muy estricta. En cambio, el conocimiento general que uno puede tener, que puede formar parte de esa historia académica o científica, la puede tener cualquier persona. El problema es la relación entre esa historia científica y la historia general o común que uno puede llegar a saber, porque no es lo mismo. Entre los historiadores profesionales, académicos o de formación científica, todos deben cumplir reglas muy estrictas. Es un ámbito muy celoso, en parte porque lamentablemente se cree que cualquiera puede entrar a la temática histórica. Si uno no cumple determinadas pautas, es muy difícil que esos productos lleguen a ese tipo de consideración. Siempre he tratado, y me interesa mucho, que la historia se difunda como conocimiento lo más profesionalmente posible, para que sea seria. Una persona que nació en 1900, que transcurrió su vida durante el siglo XX, tiene una marca de su generación, del tiempo que vivió. Una persona del siglo XIX también. Las personas que se están formando actualmente como historiadores tienen una visión diferente, por ejemplo, la que yo tuve. Pero además de la edad y la formación, evidentemente la carga ideológica, la carga política, qué religión profesa, cuál es su posición frente a determinados temas, lo marca a una persona como historiador, y obviamente que el historiador no se puede escindir como persona. Por eso el historiador, para saber qué historia escribe, hay que conocer al historiador, hay que saber dónde nació, con quién se formó, en qué lugar, cuál era su orientación, cuál era su ideología. Entonces, eso explica mucho del producto final.
historiador científico tiene necesariamente que o trabajar con otros historiadores, por ejemplo, analizando obras históricas, realizando crítica, comparaciones, o trabajar con documentos. Y por lo general el historiador hace las dos tareas. Pero el problema se presenta cuando uno tiene que escribir. Bueno, y allí evidentemente los dioses, ¿sí?, han repartido los dones de manera desigual. La labor de escribir es una labor solitaria. Muchas veces uno lee y se critica y dice, bueno, no puedo escribir así, tengo que corregirlo. Siempre la mirada de otro ayuda mucho. Entregar un escrito, un borrador a un colega para que lo lea, para que lo observe, siempre es muy buena medida, ¿sí? Pero hay historiadores que escriben muy bien, hay otros que son muy buenos investigadores y muchas veces son áridos o son muy secos al momento de escribir, y otros que tienen, bueno, la pluma, ¿sí?, una mano maravillosa para escribir y da placer. Bueno, obviamente depende de los gustos, pero muchas veces uno lee por placer. Yo, por ejemplo, un autor que siempre quise leer, y espero que cuando me jubile pueda tener el tiempo para leerlo, Domingo Faustino Sarmiento, que yo lo considero que es uno de los más grandes escritores en lengua castellana, y yo cada vez que lo leo no puedo dejar de leerlo. Yo trato de escribir lo más simple posible, sobre todo cuando uno hace difusión histórica, tratando de evitar las prácticas propias de la profesión. Por ejemplo, el citado, los estudios de marcos históricos, las comparaciones. Siempre trato de hacer algún aporte conceptual, pero no tengo yo una ubicación, no sé dónde ubicarme como escritor. Yo trato de escribir historia como puedo. Y bueno, y escribo, digámoslo así, en parte tratando de seguir un modelo académico y en parte un modelo de difusión del conocimiento histórico que esté al alcance de cualquiera que lo lea lo pueda entender. Creo que las obras propias, ya cuando salen de uno, dejan de ser propias porque está expuesta a la comunidad. Y yo estoy dispuesto a recibir todas las críticas, todas las observaciones que esa obra puede llegar a generar, lo cual para mí es todo un desafío. Pero creo que hay que seguirlas, hay que acompañarlas, hay que cuidarlas, hay que presentarlas, hay que defenderlas. Y bueno, yo creo que es como una aventura que una vez que comienza no se puede terminar. Por eso es hay que tener mucha responsabilidad cuando uno escribe, porque sabe que una vez que lo escribió, ya quedó. Los romanos tenían un dicho muy interesante que era scriptis scriptis, o sea, lo escrito está. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo cual uno escribe para evitar arrepentirse después. Hasta el momento no me ha pasado. Si bien las circunstancias vitales me trajeron acá a San Luis, habiéndome formado en San Juan, yo creo que donde uno esté tiene que colaborar, y tiene que colaborar con los elementos y las personas locales. No es una tarea sola, es una historia que se realiza en conjunto con los colegas. Y por eso me interesó mucho a mí conocer a las otras personas que hacían historia en San Luis. Por suerte, aquí en el Instituto de Formación Docente me pude encontrar con un pequeño núcleo de personas dedicadas a la historia con formación histórica, que no es fácil para San Luis. En San Luis hay muchas personas interesadas en la historia, pero que no tienen formación disciplinar o específica en la historia, que conforman
grupos de aficionados que tienen muy buena predisposición o pueden hacer muy buenos aportes, pero les falta esos elementos que son tan importantes para la comunidad académica. Entonces, en conjunto con esos colegas, podemos iniciar un cierto avance de los estudios históricos en San Luis, porque la historia se construye y avanza a través de los debates que hacen los historiadores. Muchas veces se hacen al interior de las cátedras o en los congresos. Nosotros decidimos hacer una serie de debates sobre la fundación de San Luis, donde discrepamos en nuestras afirmaciones de forma pública. Hicimos 3 debates y creo que este año vamos a hacer un 4º debate y tratamos de construir, por lo menos esa es mi idea, aportes a la historia de San Luis que no sean tanto en forma individual, sino en conjunto. Tratar de abordar un tema, tratar de abordar un personaje y que esos aportes de la historia de San Luis no queden simplemente en un trabajo académico, en un informe o en una ponencia para un congreso, sino que alcancen la comunidad. Pero actualmente, con la edad que tengo, yo puedo decir que efectivamente he logrado estar donde quiero estar. Y con la tarea que quiero hacer y aportar a la historia de San Luis, a la historia argentina, a la historia de Cuyo, a la historia de América, porque creo que uno tiene que aportar a la comunidad donde está. La historia universal se construye, como decía Ginsburg, un historiador italiano, pintando la aldea donde vive. Entonces uno pinta su aldea y pinta el mundo. Y San Luis tiene muchos aportes históricos, se necesita sistematizarlos, profundizarlos, revisarlos y de toda esa masa sacar una producción histórica más sólida. Pero es una tarea hermosa. Yo creo que de esa manera uno aporta a la comunidad. O sea, no es un conocimiento para mí, sino un conocimiento para la comunidad, para mis alumnos, para los alumnos de todas las escuelas de San Luis, para los colegas, para los periodistas, para las personas que leen el diario o escuchan una columna o una entrevista en la radio, para el que ve un programa de televisión. Yo trato de hacer lo mejor posible con los elementos que uno tiene a mano. No me considero un intelectual en ese sentido, no, para nada. Yo creo que puedo considerarme un trabajador de la historia, ¿sí? Un aportante a la historia. Obviamente que yo soy consciente que por mis condiciones vitales, por el azar, no he tenido, supongamos, las mejores oportunidades que puede tener otra persona en Europa, en Estados Unidos, en Buenos Aires, donde se tiene mucho más recursos, se está en contacto con personalidades de gran nivel. Argentina tiene un nivel de historiadores fabuloso, muy bueno, posiblemente uno de los mejores de América. Yo no tuve esa oportunidad, pero tengo colegas que sí lo han tenido y yo los admiro y siempre quiero estar con ellos, en el sentido de que si bien yo no tuve esa oportunidad, ellos sí la tuvieron y yo la trato de aprovechar. Por eso siempre trato de estar con personas que sepan más que yo. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que saben más que uno lo ayudan, lo empujan, lo elevan, ¿sí? Y uno, para estar con personas de un nivel formativo o un nivel intelectual mayor, uno se esfuerza más. Podría ser que lo que uno hace pueda aportar al conocimiento de la historia de la provincia, de la región, porque la historia de Cuyo necesita mucho trabajo. Más allá de lo que uno puede hacer de forma personal, si uno puede inspirar a que otros también lo hagan, a mí me encantaría hacerlo. Una persona marca la diferencia. Entonces,
esas personas que aportan pueden marcar la diferencia entre el conocimiento de la historia en San Luis, en San Juan o en Cuyo en general, con lo que pasaba antes, para que se sepa que nuestra región, nuestra provincia tiene una historia que merece ser contada.